Muy buenas noches, tengan cada uno de ustedes. Es un gusto darles la bienvenida a este espacio de encuentro y reflexión. Hoy abordaremos un tema profundamente humano y educativo, la importancia de las emociones en el aprendizaje desde la mirada de las neurociencias. Les agradezco en primer lugar por dedicar su tiempo y por el interés en seguir transformando la práctica docente con base científica y sensibilidad pedagógica. Espero que este webinar sea enriquecedor para cada uno de ustedes, ya que nos acompañan a la distancia, pero que también los inspire a repensar qué tenemos que hacer en nuestras aulas y nos acerque aún más a nuestros estudiantes. Gracias por estar aquí y por tener este excelente momento de aprendizaje compartido. Para iniciar esta experiencia, permítanme presentarme. Soy Rita, se hizo la pausa, Perdón, estamos. está en grabación en pausa. Para iniciar esta experiencia, permítame presentarme. Soy Nadia Yepes Suárez, profesional en educación, con más de 30 años de experiencia en gestión y planificación educativa y más de una década dedicada a la neuroeducación. Cuento con estudios de posgrado, diplomados y maestrías relacionados a neuroeducación en Perú, México, Argentina y España. Estoy liderando el diseño, implementación, evaluación y seguimiento de proyectos educativos en instituciones nacionales e internacionales vinculadas a la pedagogía. Desde el año 2016 agradezco mucho a la Casa de Estudio, mi Casa de Estudio, pues me desempeño como coordinador y docente de la Diplomatura de Neuropsicopedagogía y Procesos Cognitivos en la Facultad de Educación de la Universidad Católica. Hoy tenemos a uno de nuestros docentes de la diplomatura para brindarnos un tema particular del módulo que tiene a cargo, Neurociencias y Sistema Socioemocional. Este módulo es particularmente importante en las últimas décadas. Las neurociencias han permitido comprender con mayor profundidad cómo funciona el cerebro humano durante los procesos de enseñanza y aprendizaje. Uno de los hallazgos más significativos es el papel central que desempeñan las emociones en la activación, modulación y consolidación del aprendizaje. Contrario a la antigua idea de que razón y emoción se contraponen, hoy sabemos que están íntimamente entrelazadas y que ningún aprendizaje significativo ocurre sin una implicancia emocional. Siendo así, permítame presentar y saludar a Pablo Gutiérrez Galarza. Nuestro expositor es magíster en educación, con mención en currículo y licenciado en psicología educacional por la Pontificia Universidad Católica del Perú, médico por la Universidad San Martín de Porres, con experiencia en análisis estadísticos, gestión, innovación y bienestar en la docencia universitaria. Actualmente es jefe del área de desarrollo y bienestar del profesorado de la Pontificia Universidad Católica del Perú y profesor por horas del Departamento Académico de Psicología de la misma universidad. Bienvenido, Pablo. Buenas noches. Lo que queremos Bueno, compartir antes de darle el pase a nuestro querido expositor es que ustedes van a poder observar que tienen un chat en este Zoom en el cual pueden escribir todas sus preguntas y comentarios. Lo mismo lo pueden hacer todos los participantes que están siguiéndonos por Facebook. En la sección comentarios pueden anotar sus preguntas, sus dudas, sus comentarios, el interés por seguir la diplomatura, etcétera. Entonces, vamos a presentar, como les dije a Pablo, y a darles el pase para que él pueda tener su exposición, que estoy segura les va a encantar a todos. Bienvenido, Pablo, y te escuchamos. gracias Nadia, gracias a la Facultad de Educación por invitarme justamente a este webinar que es sumamente interesante de cómo justamente las emociones influyen en el aprendizaje desde una mirada de las neurociencias, ¿no? Y eso es lo que vamos a conversar durante este tiempo. Hay mucho para hablar, vamos a tratar de hacer resúmenes en algunos aspectos y a la vez motivarlos justamente para participar de esta diplomatura y seguir conversando y dialogando sobre este tema. Permítame compartir. Un momentito. Ya está. Espera,
Muy bien. Entonces, el tema que Entonces, vamos a... sí, sí se ve todo, Pablo. Muchísimas gracias. Perfecto, muchas gracias, Nadia. Entonces, el tema que vamos a conversar durante estos minutos es acerca de la importancia de las emociones en el aprendizaje. Como decía Nadia, no podemos separar la cognición ni lo racional de las emociones, todo es conjunto. Y de hecho, la psicología, muchos de los aspectos que vamos a ver, ya lo dijo la psicología y la neurociencia lo que ha hecho es confirmar mucho de esto, ¿no? Y justamente, una de las grandes preguntas que nos hacemos todos los educadores siempre es, ¿cuál es el fin de la educación? ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Hacia dónde vamos? Y sobre esto, me gustaría compartirles un pequeño extracto de este video que es del programa Redes de Edward Punset. Justamente él tenía un programa en el cual hablaba muchos temas de neurociencia y en los últimos años le interesó el tema de la educación. Y una de las interrogantes que se hace es, ¿qué es lo que buscamos justamente el día de hoy desarrollar en nuestras y nuestros estudiantes? ¿No? Entonces, voy a... Estamos impidiendo que los niños y jóvenes tengan un desarrollo óptimo cuando les privamos del aprendizaje social y emocional. René Dijkstra. Un niño que conoce y sabe gestionar sus emociones no solo tendrá mejores resultados académicos, sino que estará más preparado para el mundo laboral. Mediante programas probados científicamente, es posible desarrollar lo que llaman habilidades para la vida, es decir, una serie de destrezas en el ámbito social, emocional y ético, que complementan y optimizan las habilidades cognitivas e intelectuales. Hoy en Redes, Elsa Punset charla con el psicólogo y experto en educación emocional, René Dijkstra, con quien veremos en qué situación se encuentra actualmente el aprendizaje de esta disciplina y qué ventajas concretas tiene en el desarrollo de niños y jóvenes. Tres grandes errores caracterizan la educación que reciben hoy nuestros hijos y nuestros nietos. El primero es no tener en cuenta dos de las enseñanzas más importantes de la neurociencia. Que la razón no sirve para nada sin las emociones, por una parte, y que el cerebro es un órgano muy sofisticado, difícil de comprender, pero enormemente plástico. El segundo error del sistema educativo es no aceptar que los maestros han de lidiar con la diversidad cultural que existe actualmente en las aulas, pero también con lo que tienen en común todos los alumnos: las emociones, la rabia, los celos, el menosprecio. ¿Cuál es el tercer gran error? El tercer gran error de las escuelas de este siglo es la jerarquización de las asignaturas que arrastramos de siglos pasados. Y es que hoy en día es perjudicial colocar en el último eslabón, detrás de las matemáticas, la lengua y las humanidades, las materias creativas y artísticas. Para corregir estos errores, lo más eficaz es introducir en las aulas el aprendizaje social y emocional. Y es algo que justamente vamos a ver ahora, ¿no? Lo importante que es justamente hablar sobre las emociones, hablar sobre educación emocional, que es un tema que cada vez está cogiendo mayor interés y que es no necesariamente tener un curso en las escuelas, en los colegios sobre educación emocional, sino integrarlo a la currícula. Y eso es lo más importante, que tiene que estar integral, es algo transversal. Ya a lo largo de la diplomatura siempre vamos a conversar de esos temas, pero es justamente importante que una educación emocional sea parte justamente transversal de la formación de las y los estudiantes, tanto en nivel básico como en nivel superior. Pero para entender todo esto tenemos que ir a la base. Y hay algunos conceptos básicos que de neurociencia tenemos que saber. Hay algunos conceptos que nosotros lo hemos visto probablemente anteriormente, que es, por ejemplo, las células del sistema nervioso.
Nosotros sabemos que nuestro sistema nervioso está conformado por un conjunto de células y existen dos grandes tipos de células en este sistema. Una que es aquella célula que transmite información y son las neuronas. Pero tenemos otro gran grupo de células que le dan soporte a estas neuronas, que permiten que estas neuronas se comuniquen, y esas son las células de la glía. Las más importantes en la transmisión de información, las neuronas, pero las que dan soporte a estas neuronas para que funcionen adecuadamente son las células de la glía. Ahora, las neuronas se van a comunicar. Hay un proceso de contacto entre dos neuronas y ese proceso de contacto es lo que nosotros conocemos como sinapsis. La sinapsis es la comunicación que hay entre dos neuronas y en este proceso de comunicación se van a transmitir información. Y cuando hablamos de transmitir información estamos hablando de moléculas. Van a pasar moléculas de una neurona a otra. ¿Qué molécula es esa? Son los neurotransmisores. Vamos a ver que en todo nuestro sistema nervioso va a haber constantemente comunicación entre estas células, entre las neuronas, y lo que se va a transmitir entre ellas son estos neurotransmisores. Entonces, vamos a ver que cada neurona tiene neurotransmisores que se van a ser liberados y van a ser captados por una siguiente neurona. Nosotros tenemos cientos de neurotransmisores, cientos de tipos de neurotransmisores, todos ellos importantes y cada uno tiene una función fundamental. Este es el proceso de comunicación entre neuronas. Las diversas neuronas que se comunican para cumplir una función van a formar lo que nosotros conocemos como redes neurales. Una red neural, por lo tanto, es un sistema conformado por diversos grupos de neuronas que cumplen una función. Por lo tanto, vamos a tener, por ejemplo, redes neurales que están encargadas de la motricidad, redes neurales que están encargadas de la atención, redes neurales que están encargadas de la vista, de la audición y, por supuesto, redes neurales que están conectados y están relacionados con las emociones. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver. Entonces, vamos a tener redes neurales emocionales que tienen que ver con la emoción. Estas redes neurales, el conjunto que les he mencionado y muchas más, es el pilar justamente del sistema nervioso. Nuestro sistema nervioso está conformado por diversas redes neurales y cada una de ellas cumple funciones. Estas redes neurales pueden estar conformadas por un número diferente de neuronas. Ahora, este conjunto de redes forman el sistema nervioso y dentro del sistema nervioso que vemos aquí hay estructuras que me interesan. ¿Cuáles son las que me interesan? En este momento son aquellas que forman el sistema nervioso central. Y dentro de ese sistema nervioso central vamos a ver justamente el cerebro, ¿no? Dentro de nuestra cabeza nosotros tenemos tres estructuras del sistema nervioso. Tenemos el cerebro, el cerebelo y el tronco cerebral. Vamos a ver en este momento el cerebro y a través de unas imágenes. Esta es una vista lateral de un encéfalo, que es esas estructuras que les he mencionado hace un ratito. Entonces, esto que está aquí coloreado es el cerebro. Es una vista lateral izquierda. ¿Y qué veo aquí? Veo diversas zonas. Estas zonas que están aquí son las divisiones que tienen nuestros hemisferios cerebrales que son parte del cerebro. Tenemos el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el temporal y el occipital. El lóbulo frontal tiene una parte anterior, que es esta de aquí. Esta parte anterior es lo que se conoce como la zona prefrontal, preanterior. ¿Ya? Y la parte más externa de esta zona, se conoce como corteza prefrontal, tiene que ver con diversas funciones. Funciones que nosotros le llamamos las funciones ejecutivas. Por ejemplo, tiene que ver con la capacidad para mantener una tarea en mi mente, lo que sería la memoria de trabajo, la capacidad para controlar impulsos, la capacidad para controlar mi atención, la capacidad para ser flexible y poder cambiar de estrategia, monitorear los procesos que yo estoy realizando, las diversas tareas. Esta zona de aquí, que es la corteza prefrontal, se encarga de todo ello. También tiene que ver con la toma de decisiones. Pero vamos a ver que toda esta zona de aquí va a relacionarse
con áreas cerebrales que tienen que ver con las emociones. Una de las preguntas que me hacen constantemente es, Pablo, ¿y dónde exactamente en el cerebro están las emociones? No tenemos un lugar exacto para las emociones, tenemos un conjunto de lugares que están relacionados con las emociones. Y esas áreas que están relacionadas con las emociones se comunican con esta zona de aquí. Por lo tanto, las emociones van a influir constantemente en la planificación de las cosas que hagamos, en controlar o no los impulsos de hacer algo, en los procesos de regulación de nuestro comportamiento, en la capacidad para mantener en la memoria aquella tarea que yo tengo que hacer, la capacidad para tomar decisiones. Por lo tanto, sabemos que estas estructuras cerebrales relacionadas con las emociones van a influir aquí. Esta es una vista justamente desde arriba, superior, y lo que vemos aquí es el lóbulo frontal. Esta es la zona que yo les digo, la parte más anterior. Esto es lo que se conoce como la zona prefrontal. Y imaginemos que hacemos un corte aquí, por la mitad, y vemos por dentro. Y aquí yo voy a ver esta zona de aquí. Esta zona de aquí, que está aquí coloreado un color naranja, es el cíngulo. El cíngulo es una estructura que tiene que ver con las emociones y vamos a ver que neuronas de aquí van a comunicarse con las áreas emocionales y a la vez van a comunicarse con áreas que tienen que ver con los procesos cognitivos y estas funciones ejecutivas que yo les había mencionado. Entonces vamos a ver que justamente que esta zona de aquí, que es el cíngulo, o también se le conoce como la circunvolución cingulada, tiene que ver con eso. Ahora, a nivel interno, dentro de estos hemisferios cerebrales, aquí dentro, voy a tener dos estructuras, una en cada hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, que está aquí, y está coloreada aquí en color medio rojo, que tiene la forma de una almendra, y de ahí viene su nombre, de amígdala. La amígdala es una estructura que está en nuestro cerebro, tenemos dos, derecha e izquierdo, que va a comunicarse, tiene neuronas que se van a comunicar con áreas de esta zona prefrontal que yo les había mencionado. Tiene comunicaciones también con áreas parietales, con áreas temporales. Las parietales, ¿con qué tienen que ver? Van a tener que ver justamente con los procesos de atención. La emoción influye justamente en a qué le voy a prestar atención. La amígdala se va a relacionar con la corteza parietal y la corteza parietal, que es la zona más externa del lóbulo parietal, más o menos que estaría por aquí, tiene que ver con la interpretación de los diversos estímulos. Las emociones influyen en cómo yo percibo los estímulos que están a mi alrededor, cómo yo percibo la realidad. Entonces vamos a ver que estas zonas son importantes justamente porque tiene que ver con las emociones y a la vez van a influir en los procesos cognitivos. Ahora, ya que hemos hecho una revisión rápida de las áreas cerebrales, ¿qué entendemos nosotros por aprendizaje desde las neurociencias? El aprendizaje, como sabemos, es un cambio en el comportamiento a través de la experiencia. Y esto va a producirse a nivel del sistema nervioso porque va a haber cambios a nivel de las estructuras cerebrales. Va a haber cambio, ¿por qué? Porque cada vez que aprendemos algo van a haber modificaciones al interior de las neuronas, de la amígdala, del hipotálamo, del hipocampo. El hipotálamo es una estructura que tiene que ver con la regulación de nuestro organismo y el hipocampo tiene que ver con la memoria. Y eso es algo que se da constante. Todo el tiempo estamos aprendiendo, todo el tiempo están habiendo modificaciones justamente a nivel de las neuronas que va a modificar estructuras cerebrales, ¿no? Y vamos a darnos cuenta que nuestro cerebro nunca deja de aprender, ¿no? Entonces, el aprendizaje como proceso va a modificar la estructura física del cerebro porque modifica a las neuronas. Hay un proceso de modificación.
¿no? Es lo que llamamos nosotros como proceso epigenético. El ambiente, la experiencia influye en la formación de proteínas. Estos cambios estructurales van a influir en la organización funcional del cerebro. La funcionalidad cambia, por lo tanto, el aprendizaje lo que hace es organizar y reorganizar el cerebro constantemente, cambiándolo a nivel estructural y funcional. ¿Mm? Y sabemos que diversas partes del cerebro están listas para aprender en momentos determinados justamente, ¿no? Pero en sí el aprendizaje se puede dar todo el tiempo, todo el tiempo. Por lo tanto, nuestro cerebro es plástico. Hay un proceso biológico que se va a dar, pero la experiencia que tengamos y el ambiente influyen en cómo este cerebro se va a ir modificando constantemente. Nosotros somos justamente el producto de una base biológica y la experiencia que tenemos hasta el día de hoy, desde el momento que estábamos formándonos dentro del vientre materno hasta el día de hoy. Todo eso ha producido justamente cambios. Por lo tanto, con todo esto que les he mencionado en estos pocos minutos, ¿cuáles son los aportes de la neurociencia en la educación? Primero, cada uno de nosotros es único, ¿no? Y si somos así, entramos en un punto de vista más neurológico, cada uno de nuestros cerebros es único. Cada uno de nosotros ha tenido experiencias distintas, cada uno de nosotros tiene genes particulares. Los hermanos, inclusive los gemelos idénticos, son diferentes. ¿Por qué? Porque a pesar de que los gemelos idénticos tienen los mismos genes, la experiencia que van a tener, las relaciones con el ambiente son distintas. Nosotros, por lo tanto, somos únicos. No hay dos personas iguales a uno. Cada uno ha tenido vivencias distintas y tiene una carga genética distinta. Lo otro que sabemos es que nuestro cerebro es plástico, va cambiando, va moldeándose constantemente. Y para ello es importante la experiencia y el ambiente, entendiendo ese ambiente como todos los estímulos que están alrededor de nosotros. Durante la adolescencia sabemos que hay una serie de cambios importantes a nivel cerebral y justamente es el momento en el cual podemos desarrollar la mayor cantidad de capacidades en nuestras y nuestros estudiantes. Y por supuesto, las emociones cumplen un rol fundamental aquí. Y ahorita vamos a explicar justamente por qué. Ahora, hay un término que aparece cada vez más, ¿no? Y apareció hace muchos años, que es la neuroeducación, ¿no? Que es el aporte justamente de las neurociencias en el campo educativo. Y hoy en día se habla de la neuropsicoeducación. ¿Por qué? Porque es el aporte de las neurociencias y la psicología y la educación para entender justamente los procesos educativos. Lo que se busca con la neuroeducación o la neuropsicoeducación no es que estas dos ramas, la neurociencia y la psicología, aporten necesariamente lo que es, sino en conjunto, de manera interdisciplinar, se pueda construir justamente conceptos que beneficien el proceso de aprendizaje formal en nuestras y nuestros estudiantes, ¿no? Por lo tanto, es tomar ventaja de los conocimientos que ya se tienen en neurociencias, en educación y en psicología para potenciar el desarrollo del individuo, ¿no? De tal manera que podamos mejorar la preparación de nuestros profesores y podamos identificar justamente los procesos cerebrales, psicológicos que promueven el aprendizaje, la memoria en el individuo. ¿Qué conceptos de la neurociencia se pueden aplicar en la educación? Y es algo que a lo largo de la diplomatura lo vamos a ir viendo, por ejemplo, que es la neuroplasticidad, ¿no? Este concepto de neuroplasticidad, nuestro cerebro se amolda justamente a los diversos ambientes en los cuales nosotros estamos viviendo. La neurogénesis, hay formación de nuevas neuronas. Antes se pensaba que esto no ocurría, hoy en día sabemos que esto se han hecho diversos estudios en los cuales hay formación de nuevas neuronas. El aprendizaje constantemente que se da, ¿no? Y aprendemos a lo largo de toda nuestra vida. Nuestro cerebro va modificándose todo el tiempo. Y algo que es importante, si queremos nosotros seguir desarrollando nuestro cerebro, fortaleciéndolo, tenemos que aprender constantemente, todo el tiempo.
¿no? Y tenemos que aprender cosas nuevas, ¿no? Por ejemplo, yo puedo estar leyendo temas acerca de neurociencias, aprendizaje, educación, pero es algo que leo constantemente. Lo importante es aquí es aprender algo nuevo, por ejemplo, un nuevo idioma, aprender una nueva actividad, escultura, pintura, por ejemplo, eh, hacer algún tipo de actividad distinta que haga que justamente las neuronas empiecen a hacer conexiones y a modificarse de acuerdo a esta interacción que tenemos con aquello que estamos aprendiendo. El desarrollo cerebral, justamente vamos a ver cómo hay una serie de cambios a lo largo de nuestra vida. La interacción que es importante entre razón y emoción y cómo sabemos los circuitos neurales están relacionados. Y los procesos cognitivos, ¿no? Ya sabemos bastante acerca de estos procesos cognitivos. La inteligencia, ¿qué se entiende por inteligencia? ¿No? Como esta capacidad de adaptarnos a diversas situaciones, problemas para encontrar una solución, ¿no? Los procesos emocionales, luego la motivación y el tema de las neuronas espejo, que justamente se van a activar cada vez que vemos a otro hacer algo, de tal manera que nos permite aprender vicariamente, observando otro, pero también algo que es interesante, nos permite comprender las emociones de los demás, que es sumamente importante en el desarrollo del individuo. Entonces, con todo esto, centrémonos en nuestro tema, que es, ¿qué son las emociones? ¿No? Y las emociones, desde el punto de vista de las neurociencias, son episodios breves de respuesta sincronizada en el cual hay una expresión corporal particular, hay una expresión facial y una valoración subjetiva, esta experiencia emocional subjetiva, que indica que este evento, este estímulo es significativo para cada uno de nosotros. Entonces, la emoción es una respuesta que vamos a tener ante un estímulo. Los diversos estímulos con los cuales interactuamos producen una respuesta en nosotros, va a producir una emoción. Y las emociones son importantes porque van a motivar a la acción, nos van a llevar hacia algo, ¿no? Y a mí me gusta tocar esta frase que Carretero toma de Piaget, que dice, el comportamiento inteligente es como la actividad de un automóvil, en el sentido de que sin la gasolina de la afectividad es imposible que se produzca el movimiento del pensamiento. Pero por otro lado, dicha energía no explica lo que sucede en el motor del auto al producirse la combustión, no da cuenta de las interioridades lógicas del razonamiento. ¿Con qué me quedo para contextualizarlo dentro del tema que estamos trabajando? Lo importante justamente de la afectividad, de la emoción, ¿no? La emoción es esta gasolina que va a producir que los procesos cognitivos se den. Es importante, ¿no? Y las emociones van a estar en diversas zonas de nuestro cerebro, si queremos decirlo así, ¿no? Porque hay varias estructuras que están relacionadas con las emociones. Yo les había mencionado la amígdala, es una de ellas, pero no solamente la amígdala. Vamos a ver que aquí adelante, en la parte anterior de nuestro cerebro, tenemos una estructura que se llama hipotálamo. Y este hipotálamo es el centro que va a regular nuestro sueño, va a regular nuestro apetito, va a regular nuestras hormonas, nuestra función inmunológica y está relacionado con las emociones, ¿no? Vamos a ver que las áreas de los hemisferios cerebrales, ya les había mencionado las áreas anteriores, también están relacionadas con las emociones, ¿no? Entonces, hay diversas estructuras cerebrales que están relacionadas con las emociones, no hay una sola, hay diversas áreas que están involucradas aquí, ¿no? Y como les había mencionado, las emociones van a motivar a la acción, van a hacer que nosotros hagamos algo. Y las emociones tienen características particulares, ¿no? Primero, tenemos tipos de emociones. Tenemos emociones primarias, o llamadas emociones básicas, que son la alegría, la tristeza, la ira, la sorpresa, eh, la cólera, el asco, son emociones primarias. Y a partir de esto, de acuerdo a un porcentaje, vamos a tener otras emociones, como la frustración, por ejemplo, que tiene parte de sorpresa, de cólera y de tristeza.
Pero las emociones a la vez tienen características. Y esas características pueden ser, por ejemplo, el nivel de intensidad, ¿no? Nosotros podemos tener emociones muy intensas, como tanto, siempre vamos a tener emociones. Por ejemplo, estar aquí escuchando este webinar va a producir en ustedes una emoción. Y en diversas intensidades, y cada intensidad depende de cada uno de nosotros, porque nosotros vamos a interpretar los estímulos de diversas maneras. Lo otro es que las emociones, dependiendo de si nos hacen que o mejor dicho, hacen que estemos quietos y no actuemos, si no seamos más reflexivos, son emociones llamadas negativas, pero si hacen que nosotros hagamos algo, son llamadas emociones positivas. ¿No? Y eso trajo una confusión, porque se pensaba que emociones negativas es malo y emociones positivas es bueno. Y simplemente depende si nos lleva a hacer algo o nos mantiene quietos. Por ejemplo, la tristeza. La tristeza se considera una emoción negativa, pero no es porque sea mala, sino porque nos va a llevar a un proceso de reflexión en el cual no vamos a hacer una acción. La alegría es positiva, por ejemplo, porque nos lleva a hacer algo. Cada vez que estamos alegres queremos hacer algo y nuestro cuerpo reacciona para hacer algo. Pues bien, ahora, las emociones, hoy en día sabemos que influyen en el proceso de aprendizaje y por ende también en la educación. Ya sabemos por todas estas conexiones que les he mencionado, pero sabemos que las emociones encienden, mantienen la curiosidad y la atención con todo aquello que es nuevo para nosotros. Y aquello que es nuevo, que aparece nuevo, se relaciona con una emoción que es la sorpresa. La sorpresa es sumamente importante en el aprendizaje. Vamos a aprender más si tenemos estímulos que son nuevos, que nos producen sorpresa en nosotros. Vamos a poner más atención a estímulos que provocan respuestas emocionales en nosotros, ¿no? Esos estímulos pueden ser visuales, auditivos, lecturas, etc. Entonces, aquellos estímulos que producen emociones en nosotros, ¿ok? Van a hacer que justamente podamos prestar más atención. Y la atención es el primer paso para que se produzca el aprendizaje, ¿no? Las emociones también pueden interferir con el aprendizaje. El miedo puede interferir con el aprendizaje, porque justamente el miedo, cuando nosotros tenemos miedo, el miedo, ¿para qué está? El miedo está para protegernos. Entonces, cuando yo tengo miedo ante un estímulo, lo que voy a hacer es huir o enfrentarme a esto que tengo miedo. Huyo o me enfrento, cualquiera de las dos respuestas. Y mi cuerpo se va a preparar para eso. Por lo tanto, si yo tengo miedo, ¿no? Y tengo un estudiante que tiene miedo y yo quiero que aprenda algo, probablemente no lo va a hacer porque su organismo está preparándose para otra cosa. Su visión, sus pensamientos están preparándose para huir o enfrentarse a algo, no para incorporar nueva información. Sus neuronas no están preparándose en ese momento para poder adaptarse a lo nuevo, sino están preparándose para poder huir o enfrentarse a esta situación. Por lo tanto, el miedo puede influir justamente en el proceso de aprendizaje. En los procesos de evaluación, por ejemplo, nuestras y nuestros estudiantes pueden tener miedo y eso puede interferir en que ellos recuerden la información. Hay situaciones que pueden producir miedo a las y los estudiantes. Por ejemplo, exponer, decir una respuesta en público. A algunos estudiantes no les gusta eso y les produce miedo. Y el miedo puede hacer de que no lo digan, no se acuerden, porque las emociones, ya sabemos, hay neuronas que van a bloquear justamente estos procesos cognitivos, ¿no? Entonces, las emociones influyen cuando aprendemos. Todos los recuerdos que nosotros tenemos tienen componentes emocionales. El lenguaje, vamos a ver que también tiene una carga emocional. Yo ahorita, por ejemplo, les estoy hablando y ustedes pueden identificar una emoción, ¿no? Y nosotros vamos a identificar emociones cuando hablamos también. La forma como hablamos también transmite una emoción, ¿no? Cuando escuchamos al otro, escuchamos también emociones. Y las decisiones académicas que tienen que tomar nuestros estudiantes también tienen una carga emocional. Porque justamente la parte más anterior, el área prefrontal, es el área encargada de la toma de decisiones, tiene comunicación con las áreas emocionales a nivel cerebral. Por lo tanto, las decisiones que toman nuestros estudiantes tienen que ver con las emociones.
¿no? Tienen que ver con esto. Entonces, tenemos que ayudarlos también a que puedan justamente tomar decisiones adecuadas, pudiendo regular justamente la respuesta emocional inmediata, porque a veces podemos responder de manera emocional y tomar decisiones con una carga emocional y tenemos que poder controlar eso. Y es algo que tenemos que ir enseñándole a nuestras y nuestros estudiantes. Las emociones generan estados positivos o negativos en el aprendizaje. El aburrimiento puede generar, ¿ok?, un estado hacia un tema, hacia un curso. El miedo, la alegría, ¿no? ¿Qué emociones queremos que nuestros y nuestros estudiantes tengan cuando les enseñamos algo? ¿Cómo generamos curiosidad en ellos? Porque la curiosidad va a estar relacionada con una emoción, la sorpresa, y ya sabemos que la sorpresa es importante justamente en estos procesos, ¿no? ¿Por qué? Porque la sorpresa y aquellas situaciones placenteras que van a vivir nuestros estudiantes en el salón de clases va a liberar dopamina. Y la dopamina se ha relacionado con áreas cerebrales relacionadas con la motivación, la atención y la memoria. ¿Qué significa esto? Cuando nuestros estudiantes están viviendo una situación placentera, hay aumento de dopamina y esto hace que aumente la motivación en nuestros y nuestros estudiantes, mejore su atención y puedan memorizar mucho más rápido la información. Entonces, tenemos que generar situaciones placenteras en ellos. No significa que tenemos que generar bromas, chistes o algo por el estilo, sino que el estudiante se sienta cómodo, se sienta tranquilo, que tenga deseo de estar en el salón de clases. Y eso es lo más importante. Y eso parte también de nosotros como profesores. ¿Cómo transmitimos la información? ¿Cómo compartimos con ellos los diversos temas? ¿Qué tanto nos sorprende a nosotros lo que queremos compartir? ¿Qué tanto nos gusta lo que enseñamos? ¿No? Y por supuesto, las emociones, como les había indicado, son factores reguladores de los procesos. Entonces, las emociones influyen en el aprendizaje. ¿Por qué? Porque influyen en la atención, influyen en la memoria, influyen en el lenguaje y van a influir en la toma de decisiones. Todos estos son aspectos importantes para aprender. En la toma de decisiones, por ejemplo, ¿qué ocurre? Tenemos que tomar decisiones cuando estamos haciendo una tarea. ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Lo estoy haciendo mal? Si no lo estoy haciendo como debería hacer, ¿qué voy a hacer en este momento? Las emociones influyen en eso. Es decir, no voy a mejorarlo o puedo tomar la decisión de, no, así lo dejo, ya, no voy a cambiar nada. Las emociones tienen que ver en esto, ¿no? Y por supuesto, como les había mencionado, tiene que ver con el agrado hacia el aprendizaje. Y justamente algo que tenemos que desarrollar en nuestras y nuestros estudiantes son las competencias emocionales, ¿no? Solo voy a mencionar rápidamente estas competencias emocionales que son importantes en el desarrollo del individuo y como educadores tenemos que desarrollarlos. Justamente vamos a ver que a lo largo de nuestra vida y conforme se va desarrollando nuestro sistema nervioso, vamos a poder lograrlas. Tiene que ver con la conciencia de las emociones, ser capaz de reconocer mis emociones. ¿Qué pasa con mi cuerpo cuando siento alegría, cuando siento tristeza, cuando siento cólera? ¿Por qué? Porque eso va a permitir que yo pueda comprender las emociones de los demás. A la vez tengo que poder expresar lo que estoy sintiendo, ¿no? Tengo cólera, me está molestando esto, me gusta esto, no me gusta, me pone triste esto. Tenemos que verbalizar justamente lo que estamos sintiendo. ¿Por qué? Porque todo esto es la base para ser empáticos, para poder reconocer las emociones de los demás, saber qué es lo que está pasando y poder desarrollar la simpatía, que es ayudar al otro. ¿No? Yo reconozco la emoción en el otro y por lo tanto sé cómo puedo ayudarlo. ¿Mm? También tenemos que diferenciar la experiencia emocional interna de la expresión emocional externa. Yo puedo sentirme triste, pero frente a esa tristeza, ¿cómo voy a estar? Yo puedo estar molesto, pero porque estoy molesto, ¿voy a gritar? No, tengo que aprender a regular justamente eso.
Y lo otro, cuando yo aprenda todo esto, yo voy a poder adaptarme a las diversas situaciones que ocurren en el día a día. ¿Por qué? Porque hay diversas situaciones de la realidad que van a afectarme y que pueden estresarme. Y yo tengo que aprender a afrontarlas. Pero para poder afrontarlas tengo que reconocer qué es lo que siento, tengo que saber expresarlas, tengo que reconocer mi experiencia emocional interna y cómo la expreso. ¿No? Y poco a poco aprender justamente a cómo enfrentar estímulos estresores, ¿no? Y lo importante es darme cuenta que todo ello permite que yo pueda establecer relaciones, porque las emociones son las bases del establecimiento de relaciones interpersonales. Y finalmente darme cuenta de que, perdón, ahí se duplicó, que tiene que ver con la autoeficacia emocional, que es darme cuenta que yo puedo tener diversas emociones y las emociones no son malas. Si yo me siento triste, no significa que esté mal que esté triste, sino que esa tristeza debe llevarme a algo, a reflexionar. Yo no quiero estar triste. Entonces, eso es importante. Y eh, las instituciones educativas tienen un rol fundamental en todo esto. ¿Por qué? Porque tenemos que ayudar justamente a partir de todo lo que hemos revisado a desarrollar estas competencias emocionales en nuestras y nuestros estudiantes. Tenemos que ayudarlos justamente a que puedan lograr esto, ¿no? Y eso implica que todos trabajemos de manera coordinada sobre una propuesta de educación emocional, que como les dije, no tiene que ver con un curso, sino tiene que ver con cómo trabajamos, conociendo la base neurológica, la base psicológica y todos los conocimientos en educación que tenemos, cómo ayudamos a potenciar justamente el desarrollo de estas competencias en nuestras y nuestros estudios. Justamente esa es la labor que tenemos y esto lo dejo aquí para poder conversar y dialogar si tuvieran alguna pregunta al respecto. ¿Estás en mute? Perdóname. Muchísimas gracias, como siempre, Pablo, por toda la exposición tan clara. Y tuvimos una pregunta en el chat señalando cuál era la diferencia entre neuroeducación y neuropsicopedagogía. Explicaste claramente, no sé si quisieras darle algunas pinceladas más. No, justamente el tema es de que la neuroeducación, hoy en día se habla más de neuropsicopedagogía justamente. ¿Por qué? Porque tratamos de entender los procesos pedagógicos desde una mirada de la psicología y las neurociencias en conjunto. Y justamente es lo que se busca, crear de manera interdisciplinaria esto para justamente favorecer el aprendizaje de las y los estudiantes y ayudando a los profesores a tener estrategias justamente de enseñanza. Perfecto, muchas gracias por la aclaración. Tenemos otra pregunta y esta nos indica, ¿qué cambios concretos debería realizar un docente en su práctica pedagógica para favorecer este clima emocional positivo que has estado conversando y obviamente potenciar el aprendizaje del estudiante? ¿Cuáles son estos cambios concretos que debería hacer el docente? Ujú. Lo que tenemos que hacer de una u otra manera es siempre estar atento a cuáles son las emociones que traen nuestros estudiantes, cómo se siente. ¿No? Es importante que nosotros evaluemos también cómo están, ¿no? Y que les demos un espacio para que ellos puedan conversar también de cómo se sienten. Cuando llegamos al salón de clase, es importante que los miremos, los observemos, preguntemos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Y a partir de eso, poderles decir que donde están es un espacio seguro para ellos, en los cuales pueden sentir y pueden expresar también lo que se siente. Y que no todos tienen que estar alegres, pueden estar molestos por algo, pero vamos a tratar de entender nuestras emociones, vamos a tener que regularlas y lo importante es que el estudiante no tenga miedo de estar con nosotros en son de clase, eso es lo importante, ¿no? ¿Por qué? Porque ya sabemos que el miedo puede incluir saber qué es lo que está viviendo o qué es lo que está pasando, es fundamental,
¿no? Y algo que es importante es que los estudiantes interactúen, que conversen entre ellos, que conversen con nosotros, ¿no? Que también hay actividades en las cuales pueden conversar y dialogar sobre qué ha sido su día a día. Y luego, a partir de eso, pensar en cómo vamos introduciendo también los temas, ¿no? Algo que, si queremos crear un clima de confianza, es que los estudiantes no tengan miedo, por ejemplo, a preguntar, no tengan miedo a equivocarse. El error es importante para aprender, ¿no? Hay toda una estrategia basada absolutamente en el error. Entonces, los estudiantes tienen que darse cuenta que pueden equivocarse y que nadie tiene por qué sentirse mal por equivocarse. Es más, justamente, estamos en una etapa, los estudiantes están en una etapa en la cual pueden equivocarse y a partir de eso aprovechar el error para promover el aprendizaje. Entonces, van a tener confianza con el profesor, van a tener confianza en el salón de clase. Entonces, es algo que promovemos. A ver, ¿cómo están nuestros estudiantes? Reconocer cómo se sienten, utilizar eso como ancla para introducir nuestros temas y asegurar que ellos se sientan bien, que nuestro salón de clases sea un espacio seguro para ellas y ellos. Bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta relacionada a algo que has estado conversando. Definitivamente esta diplomatura siempre busca estar actualizada con todo el conocimiento científico que se viene investigando. Entonces, mencionaste, por ejemplo, las neuronas espejo, también has mencionado la estructura del hipotálamo, pero ¿consideras que en este tema socioemocional u otro hay alguna otra evidencia científica que respalda la relación entre emoción y aprendizaje? Sí, justamente en las últimas investigaciones que hay, se está tratando de ver áreas del cerebro que están relacionadas con la corteza prefrontal, que es la corteza que está acá en la parte más anterior, ¿no? Y justamente sabemos que hay comunicación entre áreas de lo que llamamos el sistema límbico. Vamos a ver que hay la amígdala, por ejemplo, el hipotálamo tiene conexiones sinápticas con esta área de aquí adelante, la corteza prefrontal, que tiene que ver con el funcionamiento ejecutivo y tiene que ver con la planificación de acciones, tiene que ver con el control inhibitorio, el control de impulsos, ¿no? Y eso tiene que ver también con el control atencional, poder mantener la atención. Poder mantener mi atención en un estímulo particular, en una tarea, por ejemplo, recordar las indicaciones en la tarea, ¿no? Poder conectar ideas que me va diciendo el profesor o la profesora. Entonces, las emociones van a influir justamente en todos estos procesos, en la toma de decisiones, en decir, voy a hacer mi tarea justamente después de la clase o la voy a hacer el domingo en la noche, ¿no? Justamente, y tengo que entregarlo el día lunes, ¿no? Hay mucha evidencia también en procrastinación, en relaciones entre las áreas emocionales y las áreas cognitivas y funcionamiento cognitivo, ¿no? Especialmente con la corteza prefrontal. Excelente, Pablo, muchas gracias. Y tenemos una última pregunta. Has estado hablando, obviamente, que las emociones influyen en lo que viene a ser la atención, en las funciones ejecutivas, en la planificación, etcétera. Pero tenemos una muy puntual. ¿Qué rol cumplen las emociones en la memoria a largo plazo? ¿Y cómo puede aprovecharse este vínculo para lograr aprendizajes más significativos y duraderos? ¿Qué sucede? Todo lo que nosotros vamos a memorizar tiene un componente afectivo. ¿Y eso por qué? Yo les mencionaba que teníamos a la amígdala. Y justo detrás de la amígdala vamos a tener una estructura que tiene la forma de un gusanito. Algunos le llaman, tiene la forma de caballito de mar. Y por eso tiene el nombre que se llama hipocampo. El hipocampo es una estructura que está relacionada con la memoria declarativa. La memoria declarativa es un tipo de memoria en el cual está mediada por el lenguaje. Y ahí tenemos dos tipos a la vez de submemorias. Una que es la memoria semántica y una que es la memoria episódica. Episódica tiene que ver con los recuerdos de las cosas de nuestra vida. Y la memoria semántica con todo que nosotros vamos adquiriendo del ambiente. Por ejemplo, ¿qué es sinapsis? Comunicación de neuronas. Ya, forma parte de la memoria semántica, ¿no? La memoria episódica. El día de hoy Pablo nos dijo que era sinapsis. Eso es memoria episódica. Pues bien, esos son recuerdos que nosotros vamos a ir almacenando. Esa información nosotros vamos almacenando y hay conexiones sinápticas entre el hipocampo y la amígdala. De tal manera que se forman circuitos de memoria justamente de esta información y hace que constantemente nosotros tengamos
un componente emocional siempre en todos nuestros recuerdos. Todos nuestros recuerdos tienen un componente emocional. Inclusive cuando alguien habla de algo, justamente voy a poder identificar esas emociones que están detrás. Aquella información que ingresan con emociones de placer, de alegría, se almacenan mucho más rápido que aquellas que se relacionan con miedo o con tristeza, ¿no? Entonces, si yo hago que mis estudiantes se sientan bien en la clase, la información que yo les brinde va a almacenarse mucho más rápido que si ellos estuvieran preocupados, si tuvieran miedo, etcétera. Por lo tanto, es importante generar espacios o situaciones placenteras en el salón de clase, ¿no? Que se den cuenta que aprender no es algo difícil, que puede ser que hayan temas que se nos compliquen, pero los vamos a ir aprendiendo poco a poco, ¿no? Quitar los miedos a las evaluaciones. A veces nuestros estudiantes tienen miedo a las evaluaciones y qué nota voy a tener. Y lo importante es que los estudiantes no tengan miedo a eso, sino se den cuenta que es un espacio para que puedan aprender y si se equivocan pueden equivocarse, ¿no? Hay, por ejemplo, profesores que justamente cuando el estudiante se equivoca le dan oportunidades para que vuelva a hacer las cosas, ¿no? Y eso genera este aprendizaje y hace que el estudiante se sienta bien, no se sienta tenso de que tengo que, voy a desaprobar sí o sí, ¿no? Entonces son algunas estrategias que se pueden emplear. Bien, Pablo, y en todo caso, ¿cuál sería tu recomendación o por qué crees que los que nos están escuchando deberían seguir esta diplomatura? ¿Conocen los cursos, conocen los docentes? Ujú. Ya son 10 promociones que vamos trabajando desde el año 2016. ¿Qué has visto de cambio en nuestros participantes durante estas promociones que ya vamos finalizando? ¿Por qué deberían estar con nosotros? Hay algo que a mí me gusta mucho que trabajamos dentro de la diplomatura y es una recomendación que se lo doy a todos los que nos están escuchando, es que buscamos que nuestros participantes sean críticos. Algo que es importante. Hoy en día vamos a ver que se habla mucho de neurociencias aplicadas a diversas disciplinas y neurociencias aplicadas a la educación. Lo importante es que ustedes, los que participen de la diplomatura, y eso se lo hemos dicho siempre a nuestros estudiantes, sean críticos con toda la información. Lo que nosotros queremos es mostrarle todo lo que hay y de todo lo que hay, vean justamente qué es esto se puede aplicar en la educación. Y cuando son profesores, nosotros les decimos, ustedes son los que tienen que llevar, nosotros conocemos de estos temas, sabemos, mostramos, pero ustedes como docentes son los que tienen que investigar y eso es lo que promovemos, que busquen información, que investiguen, que cada vez aumente y entonces con toda esta información pueden decir, ok, esto lo aplico, esto sé, y hay un sustento científico riguroso detrás de todo lo que están aplicando. Y eso es algo valioso y es algo que recomendamos. Creo que todos nuestros estudiantes que han pasado por estas 10 promociones, que rápido ha pasado el tiempo, justamente valoran eso, la rigurosidad, o sea, es una diplomatura en la cual buscamos justamente que nuestros estudiantes busquen información constantemente y que tengan una base científica en las acciones que van a hacer, en las acciones pedagógicas que van a hacer, en cómo van a implementar en sus proyectos de aula, ¿no? Y en verdad, yo los animo, ¿no? Yo sé que nadie les va a comentar más adelante al respecto, pero los animo justamente para seguir dialogando porque creo que el diálogo, la participación y la experiencia que cada uno de los participantes trae también a nuestras sesiones es muy enriquecedora. A partir de los casos, elaboramos justamente los diversos temas y vamos construyendo en conjunto, justamente. Y se ha formado una comunidad interesante, ¿no? Creo que tenemos a estudiantes de nuestra primera promoción que siguen escribiéndonos, que siguen conversando con nosotros, dialogando y siguen trabajando en estos temas, porque ya empiezan a especializarse en estos temas, empiezan a buscar y profundizar más y eso es lo que buscamos. Excelente, Pablo. Muchísimas gracias por tu participación y viendo que tenemos este interés en compartir lo que viene a ser la diplomatura, permítanme presentarles muy rápidamente cuáles vienen a ser estos módulos con los cuales ustedes van a poder llegar a esta criticidad que está hablando Pablo, conocer desde el punto de vista
neurocientífico, que es lo que nosotros trabajamos y obviamente buscamos en los diferentes profesionales que tenemos, ¿no? Entonces, a ver, está presentándose en mi pantalla. Como les decíamos, la diplomatura de neuropsicopedagogía y procesos cognitivos va a iniciar el 28 de junio de este año y finalizará el 20 de junio del próximo. Las sesiones vienen a ser todos los sábados de 9 de la mañana a 12 para que podamos conversar, presentar nuestras propuestas, reconocer qué hay en el aula y obviamente tenemos a todos los docentes preparados para poder absolver sus preguntas y también tener esta práctica teórica. En lo que se refiere a los objetivos, bueno, conocer las bases neurocientíficas, como han escuchado a Pablo, no solamente es hablar de la práctica pedagógica, sino qué es lo que ocurre a nivel del sistema nervioso. Analizaremos propuestas metodológicas actuales para potenciar nuestra pedagogía, nuestras sesiones terapéuticas, nuestras actividades familiares, porque todo tiene que ver con el desarrollo humano y contribuir al desarrollo de competencias personales y profesionales que permitan fundamentar y plantear estrategias en el aula. Para esto vamos a llevar 8 módulos. Los 8 módulos están divididos en 3 áreas: neurociencia, desarrollo y educación y formación y desarrollo profesional docente. Dentro de lo que vienen a ser nuestros módulos, el primero, y por eso está Pablo acá con nosotros para encender esta emoción que estoy seguro que ha causado en cada uno de ustedes, con el módulo Neurociencias y Sistema Emocional, algunos temas generales: la historia, las emociones, desarrollo emocional en la infancia, adolescencia, cómo se vive la ansiedad y cómo formamos hábitos y valores en la persona. La intención de este módulo es que se pueda comprender el desarrollo socioemocional de las personas a lo largo de la vida, identificando por qué ocurren estos cambios a nivel cerebral y obviamente qué es lo que está alterando en el comportamiento. El módulo que sigue es neurodesarrollo y plasticidad cerebral. Este curso está a cargo del doctor Luis Aguilar y lo que busca es reconocer que la maduración del cerebro no es solamente en el nivel inicial, primario, secundario o llegado a la adolescencia, sino va mucho más allá. Alrededor de los 30 años tenemos un sistema nervioso maduro y por lo tanto la importancia y la influencia del medio ambiente es trascendental para que podamos configurar este cerebro que nos permite ser quienes somos gracias al amor, a las experiencias, a los sueños, a la alimentación, a la salud y obviamente también a lo que tenemos como carga genética. Continuando, tenemos el tercer módulo que corresponde a neuroeducación en la niñez y adolescencia. Aquí vamos a ver la historia de las neurociencias, cómo así aparece la neuroeducación, cuáles son estos neuromitos que muchas veces se escuchan y se siguen trabajando en el aula como solo estás usando el 10% de tu cerebro, deberías explotarlo y usar todo, y también ver el desarrollo humano desde una visión neurocientífica. El cuarto curso es Funciones Ejecutivas y Funciones Superiores Ejecutivas a cargo de la magíster Amada Valverde. Lo que busca en contenido es reconocer los beneficios de las funciones ejecutivas, que es la neurociencia cognitiva, que es la que ha estado muy presente en los últimos años y que actualmente está volcándose hacia una neurociencia social. Reconocer los procesos cognitivos básicos, superiores y el desarrollo cognitivo de la persona. ¿Qué es lo que pasa a nivel cerebral, a nivel de función ejecutiva, de planificación, de toma de decisiones, para que podamos ir teniendo mayores sinapsis y obviamente una complejidad del pensamiento? Llegamos al siguiente curso y en este módulo tenemos el que se denomina Cerebro, Mente, Movimiento y Procesos para el Aprendizaje a cargo de la doctoranda Solange Caballero.
En estos temas vamos a ver el aprendizaje y los sistemas que nos conectan al mundo. No solamente es un sistema, digamos, llamado cognitivo, vamos a llamarlo a nivel de conocimiento, sino cómo ingresa esta información a tu cerebro, cómo se procesa, cómo te adaptas, cómo la haces tuya y finalmente cómo nos comportamos y respondemos en sociedad. Por lo tanto, es importante reconocer las bases neurofisiológicas de los procesos cognitivos y reconocer que el desarrollo motor, el aprendizaje motor, control motor, que nos hablaba mucho Piaget, es también reconocido desde las neurociencias. Tenemos uno muy importante que es Neurociencias y Lenguaje, a cargo de la doctora Roxana Vigil, y empezamos a identificar que el lenguaje es lo que nos hace justamente humanos, ¿no? Y que esto tiene una carga emocional, y que hay diferentes tipos de lenguaje. Nosotros conocemos el lenguaje oral, pero también hay un lenguaje alfabético con el cual escribimos, un lenguaje fílmico, un lenguaje matemático, un lenguaje musical, un lenguaje artístico, y cómo esto es decodificado desde nuestro cerebro y obviamente cómo aprendemos también. Cómo nuestro sistema nervioso va a activar el sistema del habla y la escritura, también el de la escucha y la lectura, que es lo que finalmente es esta habilidad que vamos a desarrollar o esta competencia en la escuela para poder comprender los diferentes cursos y obviamente desarrollarnos en la vida, ¿no? Llevamos también a uno muy importante que es neurociencias y matemáticas. ¿Qué son las matemáticas? ¿Cuándo empezaron las matemáticas a hacerse visible? ¿Qué significa tener un pensamiento matemático? Si hay alguna estructura en nuestro cerebro que está relacionada a este razonamiento, este conocimiento matemático, ¿cómo lo aprendemos? ¿Hay algo innato que nos permite reconocer las matemáticas y saber cantidades, o siempre tenemos que aprender unos conocimientos abstractos? Todo esto lo da el doctor Hans Contreras y lo que busca es reconocer tanto las estructuras cerebrales como la forma en que se decodifica la información matemática para pensar de manera lógica. Y siendo tan rápido como ustedes ven, a pesar que pasamos 8 diapositivas, llevamos a la última, que son las estrategias neuropsicopedagógicas. Todo este conocimiento que hemos ido aprendiendo, que hemos ido adquiriendo, que hemos ido investigando, ahora lo tenemos que aplicar. Entonces, tenemos docentes de inicial, primaria y secundaria, de educación superior, de atención temprana, de necesidades educativas especiales, terapeutas, psicólogos. Es muy variado nuestro público porque cada uno tiene un interés particular. Reconocer cómo esta información científica la podemos hacer nuestra para el aula, para nuestra vida cotidiana, para ayudar a nuestro hijo, para comprender a nuestros padres y finalmente para desarrollarnos en sociedad. Es por eso que en este curso tenemos a diferentes invitados, terapeutas ocupacionales, terapeutas del lenguaje, gestores también que trabajan con niños con autismo, etcétera, para que cada uno de ustedes pueda reconocer en la práctica cómo puede abordar mejor el tema desde la investigación científica y las neurociencias en general. Por lo tanto, estamos empezando este 28 de junio en horario de 9 a 12. Los invitamos a matricularse en esta experiencia de investigación acerca de la neuropsicopedagogía y vivenciar los 8 módulos relacionados al funcionamiento y estructura del cerebro con la intención de llevar este conocimiento a nuestro trabajo profesional que realizamos. Eso sería todo. Muchísimas gracias, como siempre, Pablo. Estoy seguro que los que nos escuchan nos estaremos viendo pronto, este 28 de junio, y estaremos siempre dispuestos a resolver todas sus dudas y avanzar en este conocimiento que a todos nos enamora. ¿Sí? Muchísimas gracias y hasta